No, te iba a decir, y voy a aprovechar, es importante saber que primero somos personas con discapacidad visual o sin ella, con discapacidad físico-motora o sin ella, con discapacidad auditiva o sin ella. O sea, la condición no es la persona. Claro. Continuamos con La Mirada. Este programa se transmite de lunes a viernes todas las noches a partir de las 8 de la noche por aquí, por Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, Canal 4. Este es el primer canal de televisión de la República Dominicana y nosotros nos sentimos muy honrados, orgullosos del honor de su sintonía. Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Ciegas. El 13 de diciembre de cada año, la Organización de las Naciones Unidas hace un reconocimiento a todas las personas ciegas en el mundo a través de recordarles de manera muy especial en este día. Y aquí en La Mirada nosotros recibimos con mucho gusto y placer a Sujei Milagros de Jesús, que es embajadora de las personas ciegas, es una embajadora de la inclusión. Sujei, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Sujei, de los 5 sentidos que tiene el ser humano tiene la vista, tiene el olfato, tiene el tacto, tiene el gusto y tiene la audición. Sin embargo, debe ser el más difícil de no tener la vista. Y no menosprecio, no quiero decir que las otras personas que carecen de una condición especial o discapacidad en el habla o en la escucha en el habla no, perdón, Bueno, no se habla porque no se escucha regularmente. Sí, por claro. eso se debe decir sordo, claro, no sordomudo, exacto, sí. o hipoacústico. Pero, sí. ¿Cómo vive una persona ciega, Sujei? Viviendo. Igual lloramos como reímos, cantamos, bailamos, nos entristecemos, trabajamos, debería ser. No es que siempre es, pero bueno. Debería ser porque entonces tenemos autonomía de otro modo, ¿no? Y eso sí es importante para una persona, más que la propia vista, más que cualquiera de los sentidos, es importante la autonomía. ¿Cómo tú fuiste una persona que naciste ciega o perdiste la vista después? No, adquirí un virus siendo una niña de 9 años de edad. ¿Qué virus? Sería muy bueno saberlo. Parecería un dengue, porque me produjo mucho dolor de cabeza, mucha fiebre muy alta, constante, y mucho vómito. ¿Con qué edad? Con 9 años de edad. ¿A los 9 años? Eso fue por un mosquito, me dio una encefalitis viral y eso atrofió el nervio óptico. Y entonces pero ¿y cómo fue el proceso? ¿Perdiste la vista de golpe, de la noche, de golpe y porrazo, de la noche a la mañana? No me di cuenta, increíblemente, no me di cuenta. Y es que en el proceso de la enfermedad, 2 meses enferma, iba avanzando el virus. Mi pediatra de cabecera en ese entonces simplemente decía que era un virus y que había que esperar. Entonces se fue como incrementando los síntomas, ¿verdad? Sí. Se fue desarrollando más. Y yo solo sé que lo que quería era dormir. Me pasaba de una cama a la otra. Para que arreglaran esa, me iba para la otra a dormir. Y me decían, ven para la playa, yo no quiero tal cosa. O sea, nada como que me motivaba. Yo ¿Y fuiste perdiendo la vista paulatinamente? No me di cuenta. ¿Y entonces eres ciega completamente, 100% ciega, o tú ves las luces, los bultos? No los bultos, yo veo las figuras, pero... O sea, tú me estás viendo a mí aquí ahora. Sí, pero no. Te veo empañado. Ok. Borroso. Pero como tuviste la oportunidad de tener 9 años de tu vida viendo, correcto, tú identificas los colores. Correcto, exacto. Tú sabes lo que es la nube, el cielo, las formas, exacto. Es más difícil para una persona que nace ciega, cómo tú le explicas lo que es el rojo, cómo tú le explicas lo que es un círculo, un cuadrado, aunque ya a través del sistema Braille, no solamente la lectura, sino se puede explicar algunas otras cosas. Aún siendo más difícil, no significa imposible. Le envío un abrazo y saludos a una maestra que tuve en la escuela de ciegos, porque pasé por ahí, por supuesto, a aprender el sistema Braille. Ella se llama Hilda Muñoz, nunca vio, porque nació sin vista. Y wow, qué mujer con tanta inteligencia. Pero qué interesante, Sujei, la profesora Hilda es ciega y ella es profesora de ciegos. O sea, y para ser profesor de ciego o profesora de personas ciegas, hay que ser ciego. No,
Te iba a decir, y voy a aprovechar, es importante saber que primero somos personas con discapacidad visual o sin ella, con discapacidad físico-motora o sin ella, con discapacidad auditiva o sin ella. O sea, la condición no es la persona. Claro. Primero se es persona, y por eso te decía, lloramos, cantamos, reímos, bailamos. Hay gente en silla de ruedas que no baila, pero hay gente en silla de ruedas que baila y está en silla de ruedas. ¿Sí me entiendes? Claro, hay gente que no ve que baila y hay gente que no ve que no baila. Claro. Hay gente que no tiene ninguna condición y no baila. Y hay otras que sí. O sea, no depende de... Sí. Claro. O sea, para vivir no depende de que tú tengas una discapacidad o no. Tú sabes, Sujei, que en nuestro equipo de producción hay una persona que se llama Luis Villaverde. Sí. Don Luis Villaverde es muy inquieto, es muy talentoso, le gusta profundizar los temas. Y cuando nos reunimos virtualmente, el equipo de producción, a través de conversaciones que tenemos por grupos de WhatsApp o por teléfono, pues inmediatamente desde que vimos que hoy era el Día Internacional de la Persona Ciega, él dijo, no, déjenmelo a mí, que yo me encargo de hacer un reportaje sobre este tema, y nos ha preparado una mirada en contexto. Me encanta. Y aunque tú eres una persona ciega, yo sé que tú puedes ver, sentir, palpar, comprender y recibir con todo cariño de nuestro equipo de producción esta mirada en contexto sobre las personas ciegas gracias a nuestro compañero Luis Villaverde. No es necesario ver para saber que la realidad de los no videntes en la República Dominicana es deplorable. Cada 13 de diciembre, los no videntes dominicanos deben escuchar cómo supuestamente el país avanza en las políticas de inclusión para ese sector. Sin embargo, la verdad es otra, ya que a pesar de la escasa accesibilidad que tienen las personas con poca o nada visibilidad en las ciudades, esos discapacitados deben soportar la odisea de caminar por aceras que hasta para los videntes son peligrosas, cruzar calles literalmente a la ciega y hasta tener que aguantar el engaño de inescrupulosos que le pasan un billete u otra cosa en franco provecho de sus limitaciones. Igualmente, este 13 de diciembre nos recuerda la poca solidaridad de los empleadores a la hora de contratar a personas no videntes, pese a las leyes que impiden en el papel la discriminación por esa u otra causa. Entonces, comparativamente con décadas atrás, el país cuenta con mejores condiciones para los no videntes, aunque estamos muy lejos de poder darnos el título de ser un estado inclusivo para las personas con discapacidad visual. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Villaverde y a nuestro equipo de producción por prepararnos esta mirada en contexto sobre las personas ciegas en la República Dominicana. Estamos conversando con Sujei de Jesús, Sujei Milagros de Jesús, quien es embajadora de la inclusión y una persona ciega que, como nos ha manifestado, quedó ciega a los 9 años como consecuencia de un virus y fue perdiendo la visión. ¿Qué te pareció esos datos que ofreció nuestro compañero Luis Villaverde? Desafortunadamente, totalmente cierto. Desafortunadamente tenemos como un atraso en el tema de la inclusión, una cosa increíble. Desafortunadamente tenemos que hablar de inclusión, no debería de ser, debería ser normal. Sujei, en la República Dominicana hay más de 40.000 personas ciegas o con algún tipo de discapacidad o una condición que les afecta la vista. Sí. 40.000 Y el número personas. está incrementando, ese número ni siquiera es real. ¿Cómo se sabe si las propias estadísticas estatales no lo muestran? Bueno, sí, estos son los registrados, pero ¿cuántos Eso miles es como no habrán? Un aproximado, exacto. Exacto. Sí. Pero en el mundo, de acuerdo al último informe de las Naciones Unidas, hay 1.300 millones de personas en el mundo que son ciegas. ¿Te cuento algo? Sí. Por eso es importante que tengamos accesibilidad universal, que pensemos no en la persona o ciega o X, la discapacidad, no, en la persona, porque todos y todas, si no nos morimos antes, yo no me quiero morir ahora, la verdad, si me preguntan, no, vamos a llegar a más edad, ¿verdad? Y la edad contrae condiciones de discapacidad, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, muchos factores hay que incrementan la discapacidad. Sí, Sujei, pero qué difícil tiene que ser para una persona ciega, porque, por ejemplo, yo, y ojo con esto, señores, quiero ser muy respetuoso con esto, pero tenemos que valorar, porque nos quejamos mucho, nos quejamos. Y
y nos lamentamos y decimos que qué mal esto y qué mal lo otro, pero no nos damos cuenta, damos por sentado situaciones de las que deberíamos estar muy agradecidos. Y les voy a poner un ejemplo hablando con Sujei de este tema. Si usted y yo tenemos un dolor de cabeza, podemos ponernos de pie, ir a un botiquín, ir a una gaveta de una mesita de noche o ir a un espacio y ver la medicina que tenemos que tomarnos para corregir ese dolor de cabeza. Una aspirina, bueno, déjame tomarme una aspirina que me duele la cabeza. Pero una persona ciega se levanta y cuando va, ¿cómo puede determinar cuál es la pastilla, cuál es la medicina que tiene que tomarse para el dolor de cabeza o para cualquier situación que tenga? Entonces ahí viene la necesidad de una asistencia, de una solidaridad del prójimo, y nosotros tenemos que ser más solidarios con las personas ciegas y de condición especial como tú, Sujei. Es correcto. ¿Quién te asiste? ¿Quién te apoya? No, casi nadie. Bueno, estoy, por ejemplo, en la casa con mi familia nuclear, ¿verdad? Pero trabajan, todo el mundo trabaja, entonces no necesariamente estoy acompañada. Bueno, de hecho yo trabajo. Igual no necesariamente estoy acompañada del equipo de trabajo directamente y todo el tiempo. Entonces es importante lo que dijiste, porque lo primero es eso. Tener el acceso a, por ejemplo, la cajita del medicamento que tuviera braille. No tienen braille, ya es la primera limitante. Pero tener entonces el acceso a un teléfono inteligente, por ejemplo, que yo puedo tomarle una foto y remedio el que no tiene el braille, la cajita, con tomarle la foto y que me lo lea el lector de pantalla. Pero eso cuesta. Claro. No todos tienen la capacidad para tener. Necesitamos que la ley realmente se respete. Para que abarate. Se le ponga braille a todo. ¿Perdón? Para que se le ponga braille, sistema de braille a todo. Podría Por ejemplo, ser, en Estados ¿por qué Unidos, no? en Estados Unidos hay una ley federal que todos los ascensores tienen el sistema braille para que las personas ciegas puedan, con el tacto, saber cuál es el número del botón, del piso, del ascensor. Todos los apartamentos o los números de las habitaciones de los hoteles tienen también el sistema braille para poder determinar cuál es el número de habitación que le corresponde o la dirección que deben tomar para dirigirse a sus habitaciones o a los apartamentos. Mira algo, Sujei. Atención, equipo de producción, puse en el grupo una portada de una película. Hay una película, les recomiendo a las personas que tengan familiares relacionados, amigos, personas con la condición especial de ser ciegos, que le den seguimiento a este tema, que seamos empáticos, que seamos solidarios, que le demos atención y apoyo a las personas con discapacidad visual, ciegas, para que sientan la inclusión y que sientan nuestro apoyo. Sujei, hay una película, no sé si la has, bueno, no quiero decir si la has visto, pero... No importa, tranquilo. ¿Cómo? El mundo no está hecho para personas ciegas, esa es la realidad. Hay que adaptarse de ambos lados. Gracias, y perdóname. Hay una película que se llama, en inglés se llama At First Sight, significa en español a primera vista. Ajá. Tiene un actor muy afamado que se llama Val Kilmer. Esta película a mí me impactó cuando yo la vi, la he conversado mucho con mi amigo Juan María del Orbe, porque se trata de un joven que es ciego y es masajista. Y entonces él le da masajes a una joven a quien conoce como su cliente. Se enamoran y se convierten en pareja. Ajá. Entonces ella se empeña en querer tratarle su problema de ceguera y lo lleva a los médicos y le hace estudios, y ella se empeña en que ella quiere que él vea, ella quiere que él pueda verla a ella y ver todo. Y entonces le hacen estudios van, estudios vienen, hasta que un médico le dice que sí, que es posible que él vea. Él solamente tenía el recuerdo de niño de muy poquita cosa, okay, pero él no veía. Y entonces efectivamente le devuelven la vista. Y ya él tenía 20 y tantos años. Entonces se le hizo tan difícil después que él veía. Y entonces vienen los traumas y los problemas. Y entonces él le decía a ella, yo hubiese preferido que tú me dejaras ciego, yo no te agradezco que tú me hayas puesto a ver. Y entonces ella se sentía mal porque ella lo hacía porque lo amaba y ella quería que él viera. Pero entonces ya su cerebro no le permitía a esa edad empezar como si fuera un niño, que el rojo, que el azul, que el blanco, que lo cuadrado, que lo circular. Y entonces, por ejemplo, en su casa ya él sabía cómo caminar por el tacto.
y cómo pararse, pero después que ya él veía, pues se le dificultaba mucho. Y entonces ahí viene la contradicción. Es una película bien interesante para aquellas personas, sí, con un mensaje también muy poderoso. Porque a veces, y a propósito de lo que yo dije al principio del programa, sobre mi experiencia con el presidente Balaguer, que fue la primera persona ciega que traté y con la que conversé, y con mi buen amigo Juan María del Orbe, a veces amamos tanto a otro ser humano que queremos hacer cosas en favor de ese otro ser humano para querer hacer lo que nosotros entendemos que es arreglarle la vida o apoyarle o darle servicio y darle apoyo y darle amor. Y quizás esa otra persona no quiere que tú hagas todo eso por ella. Y ahí entonces se genera ese conflicto, Sujei. Sí, eso es correcto, pero no solamente con la discapacidad en general. Sin embargo, y es importante tomar en cuenta una cosa, es cuestión de adaptarse, es cuestión de reconocerse. Hay personas con discapacidad de diferentes naturalezas, en este caso la visual, que no se reconocen como persona con discapacidad visual. Entonces, no pueden evolucionar porque ahí hay un estancamiento. Tú dices que hay personas con vista que no tienen visión y hay personas sin vista que tienen visión. Así es. Eso es cierto. Así es. Y eso va quizás en consonancia, quizás de la mano con el tema de que no se autorreconocen muchas veces, no reconocen su potencial. El potencial va más allá de la vista, no solamente, o sea, para tú ser persona no solamente tienes que ver. Eso es verdad. Y también tú sabes qué pasa, Sujei, que existen personas que tenemos muchas discapacidades que no son solamente carecer de uno de nuestros 5 sentidos. Correcto. O tener una limitación física. Tenemos muchos daños, a veces emocional, psicológico, traumas. A veces la incapacidad de amar. Hay la incapacidad de amar y de recibir amor. Así es. Muchas veces hay muchas personas con discapacidad de recibir amor y de entender cómo otra persona le ama, o también personas que no son capaces de recibir o de dar el amor que se corresponde. Pero en el caso de las personas ciegas, es importante que nosotros le demos el apoyo, el amor y la solidaridad que ustedes merecen. Y preguntarte, Sujei, además de que el sistema Braille puede estar instalado en todas las cajas de medicinas, en todos los alimentos, ¿qué otra cosa entienden ustedes como personas ciegas que hace falta en la República Dominicana? Ay, por ejemplo, los accesos a los espacios públicos. No existen espacios públicos en este país, la verdad. Las aceras son un desastre, hay que caminar por la calle. Pero de igual manera la calle es problemática. Los hoyos, o sea, a veces es un solo hoyo la ciudad. Hay lugares donde tú puedes contar y es interminable la cantidad que hay realmente. Y son obstáculos que no solamente perjudican a las personas ciegas, pero las personas ciegas no lo pueden ver. O sea, que son las más propensas a caerse a tener claro. un Sujei, ¿hay accidente. muchos casos de perros especiales para ciegos? Sí hay, pero porque no. en Europa, en Estados Unidos, en otros países, es muy común ver a los perros asistiendo a personas ciegas, pero aquí no tanto. Hay 2 que yo conozco. Que tienen sus perros que le asisten. Sí, un maestro de tecnología para personas ciegas, de los pioneros, Sí. el pionero. Sí. Y una dama. No conozco más. Me escribe una persona y me dice que por favor repita la anécdota que hice al principio sobre el presidente Balaguer, y es que, con el permiso de Sujei, yo comentaba que siendo yo un niño, mi padre me permitía acompañarle en algunas reuniones o entrevistas con el presidente Balaguer, y en una oportunidad, teniendo yo unos 10, 11 años, le pregunté al presidente Balaguer: presidente, ¿y cómo usted identifica, cómo usted reconoce a una persona cuando usted habla con esa persona si usted es ciego? Y entonces el presidente Balaguer me decía que las personas ciegas, bueno, en su caso, él me dijo: Víctor, yo no quedé ciego de golpe y porrazo de la noche a la mañana. Yo veía y fui perdiendo mi visión paulatinamente. Y entonces, cuando se va perdiendo un sentido, se van desarrollando más otros sentidos. Y entonces él me decía que él podía identificar o saber por el tono de la voz de otras personas, también por escucharles caminar o también por el olor. Me decía que hay personas o situaciones que él identificaba si estaban en el salón o cerca de él, tanto por el olor como por
como por el oído y por el tacto. Yo vi muchas veces al presidente Balaguer, me conozco de memoria el ritual de cómo él entraba a su casa, salía de su casa, entraba a su despacho, entraba a su habitación en la casa, porque tenía los pasamanos, y del carro, cómo él se desmontaba. Era todo un ritual porque era la forma en cómo él lo hizo durante muchos años. Entonces él me comentó de un poema que él escribió que dice de esta forma: cuando una persona amiga viene a mi encuentro en la calle, sé el nombre por un detalle aunque nadie me lo diga. Por el timbre de la voz deduzco dónde nos vimos, quién nos presentó a los dos, aún más dónde nos conocimos. Y ahora es que viene la parte que a mí en lo personal más me gusta. Dice: pasan cientos de mujeres muchas veces por mi vía, y aquella que más quería tal vez le dije quién eres, pero hay una a quien no olvido, a quien mi vida le daría, pero a quien nada le pido porque sé que nunca será mía. Es un poema del presidente Joaquín Balaguer. ¿Te gusta por los cientos de mujeres o por la que no olvidas? Las dos cosas, porque como un hombre como él, que aunque nunca se casó, pero siempre resaltaba la belleza de la mujer y tenía un amor imposible en la señora Lucía, lo voy a dejar ahí, y entonces le escribió una canción también, un poema, y me sorprendió de un hombre como él esa parte, pero es verdad, o sea, creo que las personas ciegas, yo comentaba también que yo le decía a Juan María que cómo él se hace, me dice: oh, cuando hay mayores placeres se cierran los ojos. Así es. Suhey, muchas gracias, muchas felicidades en este Día de las Personas Ciegas. Gracias por la labor que realizas en favor de la comunidad de las personas ciegas en nuestro país, y Dios te bendiga mucho. Y tengo un gran amigo que conozco desde hace muchos años, que el presidente Luis Abinader lo acaba de designar al frente del CONADIS, del Consejo Nacional de Discapacidad, sí, que es Benny Metz. Sí. Yo tengo la esperanza y el que las cosas se compongan. Sí, sí. Yo también. Yo me voy a comunicar con él y le voy a hacer saber de esta entrevista, de esta reunión contigo, de este contacto contigo, y le vamos a invitar para tenerlo aquí en La Mirada. Ojalá tú puedas volver cuando lo entrevistemos a él también, para trabajar sobre todo eso que tú hablas de la inclusión que tanto se necesita en este país. Estás en un medio de comunicación y estás en La Mirada. Es importante esto para que podamos poner la mirada en hacer accesible la sociedad para Amén. Todos y para Amén. Todas. Muchísimas gracias. En nombre de mi compañera Lisette Selman, te presento sus excusas. Está quejada de una fuerte gripe, pero sé que a ella le hubiese encantado estar aquí también compartiendo contigo. La admiro mucho y la respeto mucho. Muchísimas gracias. Suhey de Jesús es nuestra invitada de esta noche. Ella es embajadora de la inclusión, es una persona ciega y que ha estado trabajando desde hace muchos años en favor de la comunidad de personas ciegas en la República Dominicana.